Muy buenas, mi nombre es Skane y os voy a enseñar cómo fue el rodaje de mi cortometraje Te Entiendo, del cual tenéis disponible por ahora al menos el tráiler. Si ya está disponible en YouTube, pues bueno, podéis ir a verlo, pero os los voy dejando aquí en las etiquetas. Y esto es la continuación de los otros vídeos que ya he estado haciendo acerca de cómo escribir un guión y de cómo hacer la preproducción de un cortometraje profesional. Igualmente los tenéis en las etiquetas o abajo en la descripción. En este vídeo os voy a explicar cómo hacer un rodaje bien planificado. Esto no es un making of. El making of lo subiré después, una vez que suba el cortometraje, porque si os lo enseño ya, pues os voy a hacer spoiler de muchas cosas, así que voy a explicar algunas cositas sin contar mucho acerca de la trama ni nada en particular. Básicamente esto es una guía y consejos de cómo afrontar un rodaje. Voy a hablar de dos secuencias de mi cortometraje y voy a tocar tanto la parte de productor como la parte de director. Si queréis saber más acerca de cómo hacer una preproducción profesional para llegar a este punto, os recomiendo muchísimo que veáis uno de mis vídeos anteriores que habla precisamente de eso al detalle y no me quiero explayar muchísimo en este vídeo, al menos de ese apartado. Lo primero de todo es tener ese plan de rodaje y orden de rodaje ya completamente terminados para que, llegados a este punto, tengamos casi todo resuelto. De la parte del director, pues tener ese guión técnico y storyboard va a ser fundamental. Me pondré a hablar de ello pues un poquito más adelante en el vídeo, pero para que lo sepáis. Entramos en materia, la parte del productor. Básicamente, ¿qué hace un productor en un rodaje? Es el encargado de que todo salga bien, es el encargado de tener todos los papeles en regla, que todas las personas que necesiten algo, que lo tengan. Asegurarse de que todo lo que se necesita siempre va a estar ahí disponible y que todo sea lo más fácil posible para las personas que vayan a hacer el resto de trabajos. A ver, esto es un poquito los básicos, al final es como todo. Cuantas más personas haya dentro de un equipo, más específico se podrá ser. Pero más o menos esas son las labores principales por encima. A nivel de papeleo, ¿qué cosas generalmente hay que traer? En mi caso, por ejemplo, como productor, yo me encargué de traer todas las hojas relacionadas con la cesión de derechos de imagen. Esto lo que permite, y pondré aquí en la pantalla para que podáis ver ejemplos, lo que nos permite es tener los derechos de la imagen de todas las personas que vayan a salir tanto en el cortometraje como en otros vídeos, y precisamente por eso, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de ir poniendo pequeños clips dentro de este vídeo. Otra de las cosas que yo me encargué dentro de los papeleos de productor fue diseñar, que ya hice en la preproducción, y pues traer impreso lo que serían los papeles para el script, como podéis ver ahora mismo también en pantalla. También me encargué de traer y tener disponible para todo el mundo la orden de rodaje, que pues la podéis ver aquí también, en la que básicamente todo el mundo va a saber a través de esa hoja dónde, cuándo, cómo tiene que hacer cada cosa, y es fundamentalísimo al final para un buen rodaje, y ya hablé mucho más en profundidad en el otro vídeo, así que no me quiero explayar muchísimo. Más cosas. Lo he denominado chequeos este apartado. Por ejemplo, el apartado de catering y comidas. Durante la preproducción te has encargado de o tú mismo gestionar el tema de las comidas y cómo lo vas a hacer, o el tema del catering. En este caso, pues llevarlo a cabo o hacer las llamadas necesarias para poder realizarlo. En mi caso, por ejemplo, pues la mayoría de la comida pues fue casera, encargarse de que todo salga a tiempo, de que en cada momento tuviese todo el mundo la comida, tener todo lo que sería el catering, bebidas, comida, desayunos, algo para picar, mucha variedad de fruta. Al final todo eso siempre va a hacer que los ánimos pues estén muy altos, entonces es fundamental. Chequeo del transporte del material y del equipo humano. A nivel de material, pues que todo lo que se necesite para ese día salga desde donde está. Por ejemplo, si en mi caso yo tenía una gran parte del equipo en mi casa, encargarme yo de poder transportar o de encontrar a alguien que pudiese transportar ese material hasta cada localización, y encargarse también del equipo humano. O sea, si un actor vive en X sitio, pues hay que recogerle, o si prefiere venir por su cuenta o quiere ir hasta otro lado y entonces recogemos a 2 o 3 a la vez, pues también eso hay que encargarse, y hay que gestionar que todo salga correctamente, chequear que toda la gente está viniendo a tiempo, que no hay contratiempos. Al final la labor de producción es un poco estresante, pero es que es fundamental para poder quitarte cualquier tipo de problema. Y por último, enlazado con lo otro, tema de
material de alquiler, encargarse de que absolutamente todo está en buenas condiciones, de que todo funciona, si hay algún problema pues resolverlo, falta algo ir a comprarlo, o si tienes parte con tu equipo pues que uno de ellos se encargue y el resto siguen haciendo otras cosas. O sea, básicamente un productor se encarga de gestionar todo. Y este último apartado dentro de las labores de producción, una fundamental que es cómo manejar imprevistos y contratiempos en el rodaje. Hay que hacerse a la idea de que este tipo de cosas ocurren en el 100% de los casos. Si no va a ser porque una persona llega tarde o porque le ha pasado algo, es parte del equipo, es algo que tal vez no se había tenido en cuenta que faltaba, y tu labor como productor es hacer que todo salga adelante, buscar soluciones. Hay que ser resolutivo, hay que intentar ayudar a los demás, hay que estar de una manera muy servicial. No significa que te vayan a comer los demás y que te sobreexijan, porque evidentemente esto es un equipo, no se trata de que uno se aproveche del otro, aunque el productor sea el encargado de ayudar a todo el resto. Pero sin embargo, sí que tienes que tener la cabeza suficientemente amueblada y con la confianza de que vas a saber resolver cualquier conflicto que vaya a suceder. Y por último, otro de los apartados fundamentales que tiene que hacer la labor de producción es encargarse del buen timing y planificación del rodaje. ¿Qué significa esto? Se tiene una estimación de que cada plano se tarde en grabar entre 15 y 30 minutos. Depende evidentemente de cada rodaje, lo que hayas hablado con el director y con el resto del equipo respecto a montar cámara, respecto a iluminación, respecto a sonido y otras cosas que hay que tener en cuenta. Y aproximadamente entre 15 y 30 minutos por cada plano de rodaje. Y eso hay que tenerlo en cuenta para poder estar a tiempo en tu propia planificación. A veces se retrasa, a veces se puede adelantar, siempre acaban ocurriendo cosas, pero tú como productor tienes que estar atento de que todo se cumpla lo mejor posible. Y como pequeño consejo, como os he dicho, si nunca habéis hecho una producción, digamos, y queréis hacer la labor de producción también, aproximadamente tened en cuenta unos 15 minutos por cada plano y que antes de grabar dispongáis de una hora u hora y media para montar todo el equipo. Normalmente suele ser muchísimo. Entonces igual llegáis a la localización a las 9:30 y hasta las 11 no podéis empezar a grabar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que se lo olvida y se piensa que es darle a la cámara y ya está. No funciona así. Si realmente haces las cosas bien, en un rodaje muy simple, 1 hora y media es lo que se necesita al menos. Ya en rodajes más profesionales, evidentemente, puede ser muchísimo más, incluso que vengan días antes parte del equipo para empezar a montar ciertos elementos. Pero para que lo sepáis, lo fundamental que al final es todo el tema organizativo. Y ahora vamos con lo que la gente suele esperar, que es el rol del director. En mi caso, principalmente fui director, ya que delegué ser operador de cámara y director de fotografía a otros dos compañeros. E igualmente hablaré un poquito pues, de la labor que hicieron ellos, pero voy a hablar exclusivamente de lo que es hacer el rol de director. Os voy a hablar de mis decisiones creativas y estéticas. La mayoría se basan en todo lo que ya se ha hecho durante la preproducción, y en este caso es ejecutar todo lo planeado. Como director también incluyen un montón de factores que van a hacer que no todo salga como tú creas o como tú te imaginas. En mi caso, por ejemplo, precisamente por falta de tiempo, yo como productor analicé cómo iba de timing durante el rodaje y vi que se estaba yendo de madre el tiempo y tuve que tomar como director la decisión de quitar algunos planos del cortometraje en pro de poder sacar adelante toda la secuencia. Si no hubiese tomado esa decisión, no se habría podido grabar la secuencia completa. Es lo que hay, tienes que tomar decisiones, hacer una buena planificación y por suerte estoy contento con lo que hice, pero no fue el 100% de lo que yo planifiqué. También a veces suele pasar. Lo primero que voy a hablar como rol de director es la labor de dirección y trabajo con todo el elenco. Básicamente, tu labor fundamental es conseguir actuaciones convincentes de los actores y eso va a ser un trabajo que vas a tener que realizar tú. ¿Cómo lo vas a poder realizar? Con las prácticas que has hecho previamente durante la preproducción con los actores, viendo a los actores interactuar en el medio, en el set final, haciendo un pequeño ensayo previamente antes de grabar, mientras por ejemplo el resto del equipo está pues montando todo,
tú estás con los actores haciendo pues un pequeño ensayo previo antes de empezar a grabar. Eso ayudará muchísimo a situar a los actores durante el proceso y que estén completamente disponibles en el momento en el que digamos grabar, porque cada minuto cuenta y te va a ayudar muchísimo. También no nos olvidemos la importancia de la comunicación efectiva con el resto del equipo. Hablo del equipo humano que no son actores. Es importante que tú como director hables de tu visión, que digas cómo quieres hacer las cosas y seas capaz de comunicárselo bien. Evidentemente todo está muy mascado durante el proceso de la preproducción, por eso es tan importante y lo voy a repetir hasta la saciedad, pero hay que volver a repetirlo porque al final puede ser un proyecto muy largo y no todo el mundo se va a acordar de todo lo que tú tienes en la cabeza, que tienes súper claro y que tienes la visión perfectamente, vamos, alineada, y tienes que comunicárselo al resto de personas para que te ayuden a ti a crear lo que tú tienes en la mente. Así que fundamental, escuchad al resto de personas también que os aconsejen y dad vuestra opinión, mostrad vuestra visión y cread un trabajo en conjunto. Y tú como director tienes que ser el encargado de ser el líder en ello. Así que ahora vamos a pasar a la secuencia número 1 de las que vamos a analizar para que podamos hablar un poquito de cómo fue el proceso de grabación, del rodaje de esta secuencia. Evidentemente os lo voy a enseñar muteado para que no os comáis ningún spoiler, así que vamos a verlo. Vale, lo primero de todo, en esta secuencia es un exterior, es de día. Básicamente todo lo que está grabado aquí fue en su mayoría utilizando un Steadicam que utilizó pues David, que fue el operador de cámara, y pues están los personajes andando, como os voy a poder enseñar ahora, mientras mantienen una conversación. Aquí empezamos, por ejemplo, con uno de los planos. Todo esto se hizo siguiendo el storyboard que yo ya había hecho previamente, en el que pues tomé ciertas decisiones estéticas y pues las quise llevar a cabo. Básicamente me voy a analizar solamente la parte de dirección. En estos planos que vais a ver ahora mismo, básicamente es el cúmulo de las decisiones que estuve tomando durante la preproducción y que seguí en el momento del rodaje utilizando el storyboard. En mi caso, pues lo imprimí, iba chequeando con cada uno de los planos que iba grabando y fuimos ejecutando cada una de las cosas. Básicamente, en todos estos planos que podéis ver, la mayoría están grabados de la siguiente manera, que es la cámara a través del gimbal, que está pues operado por el operador de cámara, y a la izquierda tenemos un difusor que creamos nosotros mismos porque nos parecía conveniente, era fácil de hacer y así pues gastábamos menos dinero. Funcionó genial, la verdad, estoy muy contento con el resultado de las imágenes y básicamente las decisiones a nivel fotografía las tomó Andra, que es la directora de fotografía de este proyecto, y con eso nos pareció que teníamos suficiente y que podíamos sacar muchísimo partido a las imágenes. En un día bastante soleado, también había ciertas nubes que a veces nos complicaba un poco el tema del rodaje. Ya sabéis que cuando hay nubes la temperatura de color cambia todo el rato, entonces es un poco complicado poder mantener el mismo color durante todas las tomas, entonces había que grabar en momentos muy concretos, pero bueno, lo llevamos a cabo, salió genial y estoy muy contento con el resultado. Básicamente, como podéis estar viendo aquí, hemos pasado de ese plano, digamos, plano medio, a un contraplano, enfocando al protagonista de nuestra historia, que se llama Alejandro. Y pues se suceden un par de planos, contraplanos, y vamos jugando. Todo esto pues tiene su porqué dentro de las decisiones del storyboard, cómo pasamos de un plano más cerrado, un plano más abierto. Este es uno de los planos de repente que se ven más diferentes, en el que la imagen está casi estática, partida por el centro. Esta decisión, como digo, fue elaborada durante la preproducción, en el que fuimos el día del scouting de las localizaciones a ver el sitio, y pues está inspirado, que ya hablaré de ello, en la simetría que te produce y sobre todo porque ese era uno de mis puntos que yo quería tocar, que ya veremos en otro de los planos aquí, porque a mí la simetría a nivel de elecciones de director me encanta, me apasiona, y una de las películas que hablaré próximamente de ella, que habla muchísimo de la, bueno, no que habla, sino que muestra la simetría y la estética y la belleza, es Columbus, así que pronto hablaré de ella en el canal. Otras decisiones las iré poniendo a la vez si puedo con el storyboard para que veáis la realidad y cómo quedó.
básicamente, pero algunas imágenes las censuraré porque algunas las pude sacar de una plataforma que se llama Shotdeck, en la que podéis sacar capturas de películas y poder referenciaros en ellas, y otras pues sí que fueron fotos que hice en el momento. Voy a poner ahora una pequeña secuencia en la que veáis el plano final con la imagen del storyboard para que veáis cómo realmente pasamos de la idea que teníamos en la producción a la final. Evidentemente esto ya es montado, pero para que veáis un poquito cuáles eran las referencias y que veáis cómo pasa de un concepto a la realidad. Aquí, por ejemplo, pasamos al otro plano, este plano más cerradito, pasamos a este otro contraplano. Como veis, estas imágenes sí que son más en movimiento. Durante todo el resto del corto sí que utilicé muchísimo más el trípode, pero bueno, ya hablaré también de ello en otro momento. Sí que parece importante utilizar este gimbal. Pasamos a estos planos que ya he explicado la importancia que tienen. Otro más. Al final muchísimo hay referencias aquí, ¿vale? Porque por ejemplo en este plano, no les estoy sacando muy guapos, perdón a los dos. En estos planos básicamente me referencio muchísimo de películas que me inspiran, como en este caso concreto que me inspiro en una película de Tarantino, que es Eras una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. Y aunque sean pequeños detalles, como director como que te gusta meterlos porque sabes que son referencias que solo tú vas a saber que lo son, pero que para el espectador pues le va a gustar verlo aunque no los entienda como referencias como tal. Este plano también me gusta mucho, la búsqueda de la estética, me gusta mucho este plano, la verdad. Voy a dejarlo aquí para no hacer más spoiler, así que voy a pasar a la secuencia número 2. Y pasamos a la secuencia número 2. Para mí, una secuencia muy divertida, en el sentido de divertida de grabar. Estamos solamente con uno de los personajes, el personaje principal. Va a haber algunas cosas que voy a tener que difuminar para que no veáis porque va a ser spoiler, pero os cuento un poquito por encima. El personaje principal manda diversos audios a otra persona y se empieza a emparanoiar, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cómo reflejamos este momento en los planos? Como ya he hecho en el otro momento, pondré en un lado el storyboard y en el otro el vídeo. Primero de todo, a nivel de iluminación, no me encargué yo, fue la directora de fotografía, como ya he dicho, pero más o menos para poder explicaros. Teníamos en el exterior un foco de luz de color, digamos, amarillo-naranja, que pudiese hacer efecto un poco de que era por la tarde. Recuerdo, estamos en un interior, esto es la casa del protagonista y queríamos hacer ese efecto tarde y darle esa iluminación tan bonita como finalmente sale en este plano. Este plano me encanta tanto que ha sido la portada del cortometraje y esta imagen la verdad es que me apasiona. Tiene esa luz que hace ese efecto de tarde, es súper bonito el plano, me flipa, la verdad. Y por contaros un poquito más, vamos a meternos un poquito a detalle. La mayoría, como estáis viendo en estos pequeños planos, son trípode, aquí es lo que va a estar desenfocado. La mayoría son trípode y durante todo el corto va a seguir siendo trípode lo que aparezca, salvo un par de planos de excepción y este momento en el que rompemos, en este momento de la historia, porque esta secuencia no os voy a decir en qué momento de la historia va, esta secuencia los planos fijos en trípode se cortan y aparece la cámara en mano, como vais a poder ver ahora. ¿Por qué va a aparecer la cámara en mano ahora? Porque hemos pasado a un momento del personaje en el que se va a empezar a empequeñecer y va a tener un nerviosismo que vamos a poder explicarlo a través de imágenes. Vamos a poder ver cómo pasamos de unos planos más generales, como pasamos ahora mismo, en el que el personaje está en un plano general y vamos a ir encerrándole en un plano entero, plano medio, va a ir encerrándose, hay pequeños recursos en medio del móvil, vamos a ir encerrando al personaje todo el rato y a través del ritmo, de la música, porque no estoy escuchando absolutamente nada de esto, hasta un primer plano como es este, en el que encerramos al personaje completamente en su paranoia y en lo que está viviendo. Esto fue una decisión consciente
Me encantaría atribuirme el mérito, pero no. Fue mi operador de cámara que en su momento, cuando estaba elaborando el storyboard, se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos unos planos así que encierren al personaje? Y dije, joder, me gusta tu idea, vamos a trasladarla. Y finalmente ha quedado bastante bien para mi gusto. Por añadir un poquito, ¿veis? Aquí seguimos un poco con ese plano, digamos, de cámara en mano, que luego se acabará rompiendo. Y todos estos pues fueron tomados en base a la decisión de la preproducción y también en base un poco a la organización en el momento y de cómo de bien vayas de tiempo. Porque en este caso todos los planos que queríamos hacer sí que se mantuvieron, pero en otras situaciones no se puede. Entonces hay que ser consciente también de las decisiones que tomas, de las realidades y ver qué se puede cambiar y qué no. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis podido sacar alguna información que os haya resultado útil, interesante. Lo que digo, hay muchísima más información tanto en los vídeos anteriores que ya he hecho como en los vídeos posteriores que voy a hacer, en el que hablaré de la postproducción, en el que hablaré, una vez que esté ya subido, pues el making of, evidentemente el propio cortometraje y cualquier otro elemento del que queráis más información. Oye, no has explicado suficientemente bien cómo hacer un storyboard o cómo preparar una orden de rodaje, o en el futuro pues cómo has hecho el color o lo que sea de tu cortometraje, pues evidentemente pedídmelo en los comentarios y yo encantado lo haré porque quiero que esto sea una interacción, así que espero que así sea, que os haya parecido súper interesante esto y con cualquier cosa que me queráis contar, evidentemente pues escribidmelo en los comentarios. Como conclusión, los rodajes son súper estresantes, sí, pero también son súper divertidos y merecen muchísimo la pena, pero hay que pasar todo lo malo también para que lo bueno sea aún mejor de lo que tú tenías en mente. Como yo voy diciendo todo el rato, la preproducción es la clave de todo. Cuanto más te prepares la preproducción, menos problemas vas a tener después. Así que hazte un favor, como dije en los otros vídeos y en este mismo varias veces, y haz una buena preproducción y disfruta del rodaje, que al final son pocos días comparado con todo lo que le dedicas a la preproducción y a la postproducción, así que hazte un favor y disfruta cuando toca. Recuerda evidentemente también la comunicación con todo el equipo y sobre todo ser flexible a todas las cosas que suceden en la vida, como los imprevistos, como ya he hablado, tanto como productor como director. Ambas cosas tienes que saber sacarlas adelante porque al final el proyecto tiene que salir y tienes que intentar que todo se haga lo más fácil, sencillo y divertido para todo el mundo. Y por último, si quieres saber más del corto, como ya he dicho, los enlaces están o en las tarjetas o en la descripción para que los podáis ver. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.